Listo, entonces tengo formularios. Entonces, un formulario es un conjunto de controles, botones, cajas de texto, casillas de verificación, botones, radios, etcétera, que permite al usuario introducir datos y enviarlos al servidor web para su procesamiento. Entonces, la etiqueta que delimita un formulario es la etiqueta form. O sea, es igual, trabaja con etiqueta que abre y etiqueta que cierra. Entonces, cuando yo utilizo la etiqueta formulario, yo ya sé que de ahí puedo utilizar estas herramientas que tenemos acá. Entonces tengo, aquí hay un ejemplo, miren, aquí están las cajitas, que son los inputs, ¿sí? Tengo los botones, están los botones de radio, ¿sí? Faltarían los de selección, los de verificación, que son los checklists, los cuadritos, ¿sí? Esos son los tipos, los que me menciona aquí, botones, caja de texto, una caja de texto, casillas de verificación, que serían los check, y los botones de radio, como son estos, ¿vale? Esos son algunos de los componentes que tienen los formularios. Entonces, los atributos más importantes de la etiqueta form son, entonces, cómo yo estructuro la etiqueta. O sea, yo no solo le coloco la etiqueta form, sino que ella tiene una serie de atributos, información. Después viene la acción, entonces contiene el nombre del agente que procesará los datos remitidos al servidor. Entonces, por ejemplo, un script de PHP. Pues como les dije, igual no lo voy a hacer acá, pues tampoco lo voy a hacer acá. Igual también yo puedo generar un text plano para PHP o para el lenguaje o el servidor que vaya a hacer, pero en este momento no lo voy a hacer. Por eso estoy colocando la instrucción mail to, porque lo que voy a hacer es enviarme un correo, ¿sí? Con la información que tenga el formulario. Para eso utilizo el atributo action, ¿sí? Entonces, contiene el nombre del agente que procesará los datos remitidos al servidor. Entonces, aquí, cuando yo lo voy a enviar a un correo, coloco entre comillitas la palabra mail to, dos punticos, y coloco el correo hacia donde voy a direccionar la información. Entonces, ¿qué es un método? Define la manera de enviar los datos al servidor. Los valores posibles son indicados en el atributo action, ¿sí? Entonces se adhieren y en el post los valores se envían en forma separada. Podríamos como referenciarlo así. El get se ve la información, se ve la transmisión de los datos, y el post vendría siendo como más seguro porque no se ven los datos, es algo así como encriptado, parado. Entonces fíjense que está la estructura del formulario, o sea, no es solamente form, sino requiero seleccionar el tipo de dato, la acción, cómo lo voy a enviar o hacia dónde lo voy a enviar, y pues el método de envío de esos datos. Aquí vienen algunos controles, ¿sí? Controles me refiero a los inputs, a las cajitas, a los labels. Bueno, aquí no mencioné los labels, pero esos son los controles, pero todos los controles tienen a su vez atributos. Dan los atributos por controles. Entonces, aquí yo tengo una cajita de texto y pues esto viene siendo el label, que no está aquí especificado como label, pero que lo puedo hacer. Aquí lo estoy trabajando como un párrafo normal dentro del HTML, le puse nombre, ¿sí? Y los dos punticos. Si ahora puedo colocar label, ¿sí? Y darle un tipo texto, un name, todo lo que ustedes viendo acá. Entonces vamos a trabajarlo con el input, que es una entrada de datos, que es la caja de texto. Entonces, el input, entonces el atributo input es esta caja, es una entrada de datos. El atributo no, el atributo type es el de la etiqueta input, que indica el tipo de control que se trata. Entonces, fíjense que yo tengo diferentes tipos. O sea, yo puedo tener un texto, un número, una fecha, un botón. Después sigue lo que es el name. Entonces, el name es el atributo name, identifica al control. No se debe repetir porque no se recibirá toda la información al enviar. Tómenlo como el nombre de la variable. Entonces, así como nosotros en la programación tenemos unas variables, aquí es donde yo le doy el nombre de la variable. Es decir, esta cajita tiene el nombre de nombre. Listo. Después sigue recurre. El atributo recurre permite indicar qué controles es obligatorio rellenar para enviar el formulario. Aquí tengo los botones de radio, ¿cierto? Entonces, fíjense que es una entrada de datos, es de tipo radio, ¿sí? El name para hombre va a ser HM, acuérdense que es el nombre como la variable, y hay valores. Entonces aquí tengo una definición que dice, el atributo value permite establecer el valor inicial de un control, ¿sí? Aunque cada control lo utiliza de una forma ligeramente distinta y algunos controles no la admiten. Entonces, área de texto, archivo o imagen, eso no lo admite. En algunos casos, botones, el valor se muestra al usuario y el usuario no lo puede modificar, ¿sí? En otros casos,
cajas de texto, contraseñas, el valor se muestra en la página y el usuario puede modificar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esta información del valor se muestra. En este caso, por ejemplo, en el de los radios no se muestra, ¿sí? Es simplemente una identificación para, digamos, si yo quisiera hacer después con programación, decir que si H, porque es el valor, o value es igual a H, entonces haga tal cosa. Tengo aquí otro campo igual es un input, pero y también es de texto, pero fíjense que tiene un texto dentro de la caja, ¿sí? Bueno, acá también me habla de dos cosas. Primero haremos antes de esto del tamaño. Entonces, este tamaño hace referencia a los caracteres que yo puedo utilizar dentro del tamaño, dentro de la caja, pero también del tamaño de esto, del tamaño de la figurita, ¿sí? Del recuadro, ¿sí? Porque si yo coloco por defecto, o sea, cuando yo no coloco la palabra size, del tamaño de caracteres que este puede recibir, pues él simplemente me va a recibir 20 por defecto. Cuando yo le doy este tamaño también me recibe los 40, pero también lo toma en tamaño. El atributo size permite establecer la longitud de los controles del texto. Se utiliza en text, password, en el buscar, search, etc. Por omisión, las cajas suelen tener 20 caracteres de longitud. Placeholder, que es el atributo que permite mostrar en los controles de texto un texto que desaparece al escribir el control. Entonces fíjense que es como el indicador, ¿no? De lo que aquí para que yo sepa qué tengo que hacer. Entonces fíjense que aquí cuando yo coloco placeholder y coloco entre comillitas el mensaje que quiero que aparezca dentro de la caja y le digo escriba sus dos apellidos, ¿sí? Cuando yo empiece a escribir, esto desaparece. Otro tipo de dato, pues igual fíjense que estoy trabajando, pues aquí tengo el usuario que es normalito, es de tipo text, ¿sí? El nombre va a ser usuario y tiene un máximo de carácter. Entonces los atributos maxLength y minLength permiten establecer la longitud máxima y mínima, respectivamente, que puede escribir el usuario en un control de texto. Entonces, con botoncitos. Entonces, los botones, yo les decía anteriormente que yo un botón lo puedo hacer input o con el botón, ¿cierto? Entonces, dice, los botones se crean mediante la etiqueta input o mediante la etiqueta button. La diferencia entre ellos es que el input solo puede contener texto, mientras que el button permite incluir elementos HTML como imágenes. Tengo este botoncito que es un tipo input, entonces la construcción sería input, el tipo es de tipo botón, de tipo button, y va a decir, cuando coloque value, tiene la palabra aquí, en este es visible, ¿sí ven? Lo que decía anteriormente. Hay unas etiquetas que utilizar esta value no es visible, como el radio, que colocábamos que era igual a H, mientras que en este sí es visible para el usuario porque es lo que yo voy a mostrar, lo que quiero que se vea. Entonces aquí aparece este botón no hace nada, que es lo que va a visualizar el usuario, pero no va a ser modificable por el usuario. Entonces los botones se crean mediante la etiqueta input o mediante la etiqueta button. Esto ya lo leí, perdón. Entonces tengo el button y el button aquí tengo el type, igual le digo que es button, ¿sí ven? Button, type button. Esta es la etiqueta que aquí abro y fíjense que es la etiqueta que aquí cierro. Entonces ella sí tiene inicio y fin, digámoslo así. Y como si tiene esas dos etiquetas, yo sí puedo incorporarle una imagen. Fíjense que dentro de la etiqueta botón se colocó una etiqueta imagen. Entonces aquí va la etiqueta imagen, que es IMG, CRC, va el nombre de la imagen, ¿sí? Va el alt para que te coloque la información, va el ancho, va el alto y va un estilo, bueno. Y después viene dentro de la etiqueta de imagen, dentro de la etiqueta botón, lo que quiero que aparezca. Entonces ahí no trabaja como en input que utiliza el value, sino aquí va entre la etiqueta que dice este botón no hace nada, que es lo que ustedes ven ahí, y va en la imagen, y aquí cierra el botón. Bueno, y aquí pues está el botón borrar por defecto, que es un input type, se le coloca reset, y el valor es borrar, que es lo que queremos que aparezca ahí en el botoncito. Entonces, ¿cuál es la actividad que ustedes deben hacer? Esto es lo que tengo acá en mi pantalla. Entonces, ustedes van a hacer un ejercicio donde van a crear este diseño de formulario. Entonces, tengo el nombre, tengo el apellido, tengo la nacionalidad, tengo el año de nacimiento, tengo sexo, tengo edad. Con eso radio button, tengo un enviar y un borrar. Entonces, deben ser obligatorios los diligenciar nombre, apellido, nacionalidad, año de nacimiento. En el campo de apellido, como ustedes lo ven,
debe permitir mostrar el texto, escribir dos apellidos, aquí me comí los dos apellidos, que debe desaparecer cuando el usuario escriba. Máximo de caracteres, o más bien tamaño de caracteres 40, nombre y apellido, y ¿en qué? En nombre y apellido, máximo de caracteres, y en nacionalidad, 20 caracteres. ¿Listo? Debe permitir enviar, y debe permitir borrar. Con el borrar, simplemente con la información que colocamos